muy atento a la semana con los números que daba la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que hablaba de que en la provincia habían bajado el número de secuestros, pero en un 20% con respecto al último periodo, y también que habían aumentado en Capital Federal. Y después habló de una especie de, las publicaciones que se hacían en la prensa o algo que parecía que como que se publicaba más y tenía entonces otro simbolismo. Pero preferimos que nos hablen aquellos que viven en los barrios, que están en contacto con la gente que sufre la inseguridad y sobre todo este tipo de delitos. Y hoy nos acompaña, por ejemplo, el abuelo de la chiquita, que ustedes recordarán, fue secuestrada con la niñera cuando salía del dentista. Esto fue en Castelar. Roberto Arias, el abuelo, ¿qué tal? Sí, buenas noches, ¿cómo le va? Bien. Lo quiero presentar primero a todo el panel y ahora después voy a volver. Nelson Durizotti, que está aquí con nosotros. ¿Cómo está Nelson? Usted lo conoce, el presidente de la Asociación Amigos de Recoleta, que también trata mucho este tema. Y María Carla Policicio, de la ONG Provincia Insegura Lomas Alberta. ¿Qué tal? Muchas gracias. Primero, quisiera hablar con Roberto por una cuestión de... Uno piensa siempre el secuestro, que aumentó, que bajó, que el 25, que tantas denuncias, que fue el mes mayo con la cantidad de secuestros que nos enteramos. Pero lo cierto es que más allá del número, hay familias, hay víctimas. ¿Cómo está usted después de todo lo que pasó? ¿Cómo se vivió esto en la familia? Cuando usted escucha secuestro, ¿qué le pasa? Bueno, honestamente en el barrio de Castelar la gente está muy preocupada porque, o sea, no puedo establecer una comparación entre el año pasado y este porque realmente no lo sé, son cifras que yo no manejo, pero a raíz de lo que sucedió te puedo decir que, por ejemplo, me hicieron varias notas, entonces Castelar no es muy grande y cuando voy a la panadería, a la fábrica de pasta, a donde sea, la gente me pregunta y con todas las personas que yo hablo, o le pasó algo a ellos concretamente, o a algún familiar, o a algún vecino, o sea, todo... ¿Algo le hablan, Roberto, del secuestro? Sí. ¿Secuestros virtuales, secuestros extorsivos? No sé. ¿Le hablan de secuestro? Te hablan, o sea, yo voy a la panadería, por ejemplo, y me dicen que horrible lo que le pasó, lo vi el otro día, pero bueno, dentro de todo la sacaron barata, lo mío fue peor, por ejemplo, y te hablan bajito. Otro señor te dice, sí, la verdad, a mí con mi esposa, una salidera, salíamos del banco, o sea, empezás a escuchar cosas que normalmente si no te pasa, que estás en tu casa o algo, ni te enterás. ¿A usted les cambió la vida esto? Sí, sí, claro. ¿En qué sentido? Sí, por ejemplo, mi hija y el marido están muy preocupados. O sea, no solamente pasó lo de la nena, porque para hacer la corta te digo, por ejemplo, hace un par de meses en la casa de mi hija entraron a robar en la misma manzana, en otra casa, pero cuando vino la policía huyeron por los techos y, o casualidad, pasaron para el fondo de la casa por la casa de su hija. Que estaba mi nieto, Sí. o sea, el hermanito de la nena, solo en ese momento, y escuchaba tiros, ellos que hablaban, que saltaban por las paredes, que escaparon finalmente. ¿Y cuántos años tiene el otro nene? 14. Porque la chiquita que fue secuestrada con la niñera era 9, parece que los dos chiquitos ya pasaron un hecho de inseguridad y similar, a uno entrará y el otro... Pero antes mi nieto estudiando con una profesora particular en una casa del barrio, también cuando entraba el hijo de la profesora entraron dos más a robar y él estaba ahí. O sea, son tres cosas que le pasaron a ellos directamente. ¿Y cómo se vive eso en familia? ¿Se tomaron distintas formas en cuanto a cuidarse, en cuanto cambió el estilo de vida? Es que no te podés cuidar, porque en realidad ¿qué podés hacer? O sea, vos salís a la calle y se te cruza un auto y vas a un tipo armado, ya está. Es imposible cuidarse, o sea, uno trata de cuidarse, pero como que no, el día que te toca, no tenés como zafar en la palabra. A eso le pasa así. Fue una casualidad, estamos conscientes de que fue una casualidad, algo leo, como se dice vulgarmente, algo leo, claro. Sí. Pero la niñera, por ejemplo, está súper afectada, está con tratamiento psicológico, tiene ataques de pánico. Recién este lunes fue a trabajar, pero se va antes, está con miedo, dice que pensaba que la iban a matar. Ella es responsable por la nena también. Y bueno,
Mi hija también está muy mal, imagínate, salió todo bien, como todo el mundo dice, pero el sí, tema... pero perdón, ustedes pagaron un rescate además. Se pagó un rescate importante. Que no nos tenemos que olvidar de ese rescate también, ¿Le puedo hacer ¿no? una consulta? Sí, claro. ¿Ese rescate se pagó en mano? ¿Se pagó en mano, se dio el dinero en mano Sí. de los secuestradores o se arrojó, por ejemplo? No, bueno, en realidad mi yerno, que era que fue el que estaba encargado de dar el dinero, estaba en la esquina esperándolo, cuando ve venir el auto de él, que inmediatamente lo reconoce, el auto para y el tipo que iba manejando uno adelante y el otro atrás con las dos víctimas. Bien. Sí. ¿Por qué le pregunto esto? Usted sabe que acaba de decir que es casualidad que el caso de su familia fue al boleo, Sí. y yo le quiero decir que estuve en contacto con algunos intendentes del conurbano esta semana, y ellos creen que no hay ciudades aquí, particularmente estos sucesos que están hablando de Castelar, Sí. golpean muy fuerte al municipio, por supuesto, de Tagliaferro, familia Tagliaferro, expareja de la propia gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Eugenia Vidal, y hay intendentes que no se animan a decirlo en cámara, pero de récord, tanto el oficialismo como la oposición creen que detrás de estos secuestros hay un intento de desestabilización política de parte de algún grupo de mano de obra desocupada de la policía exonerada. Hubo 1.100 policías exonerados a principio de año Claro. por la provincia. Sí, distintas circunstancias. Y la sospecha se basan, por ejemplo, en un detalle que yo le preguntaba al señor recién, en que encuentra muy sospechoso Sí. que los pagos de los rescates se hagan en mano. En mano. Ustedes, Liliana, vos sabés, Sí. cuando Claro, hemos vos cubierto, cuando- hemos cubierto un montón de secuestros y los pagos se hacen con un sistema de cuotas para evadir a la policía. Simplemente por este detalle que estoy preguntando, ustedes van a escuchar que todos los secuestros se pagaron en mano. Sí. La gente del conurbano, la gente de los intendentes y sus asesores no pueden creer que esto no cuente con ningún tipo de ayuda de la fuerza de seguridad. ¿Y qué opinan Nelson y Carla de este tema? Es un tema complicadísimo, ¿no? Nosotros en Recoleta no tenemos tanto los secuestros extorsivos, sino los secuestros virtuales. El problema de todo esto es que hay muchos secuestros que se producen, aún los secuestros extorsivos, que tampoco se denuncian. Entonces, estamos teniendo, las autoridades que han tenido el problema, y eso con todos los delitos, por esa Liliana, la gente no está denunciando, por lo tanto, las medidas que se toman son pasmódicas, no solo no se detienen a los delincuentes, y por lo tanto tampoco hay inteligencia del Estado, una inteligencia criminal que sirva a esto para prevenirlo. Con lo cual, bueno, yo no sé si ha aumentado o no. Realmente no sé si la ministra dijo que había aumentado. Se aumentó en provincia, no, perdón, bajó en provincia y aumentó en Capital Federal. Lo que pasa es que también en Capital Federal había 20 y ahora hay 25, con lo cual el porcentaje es altísimo, pero el número son 5 casos. Con lo cual, a mí me parece que acá lo que hay que, las autoridades lo que tienen que hacer es trabajar y seriamente en cuanto a la prevención de todo esto. Creo que tiene que haber un Estado inteligente que llegue antes que las organizaciones criminales. Las causas de esto pueden ser por manipulaciones policiales, pero también puede ser porque hoy hay alguna asfixia a algunas de las economías delictivas que antes no existían. Entonces, hoy tienen que seguir subsistiendo esas organizaciones criminales, con lo cual me parece que estamos ante un panorama bastante complicado, pero que ya hay que tomar cartas en el asunto. Nos obliga, porque nosotros somos muy críticos, por supuesto, de cualquier tipo de falencias en este tipo de cosas. Hay que decir que a partir de los casos que se hicieron públicos hubo un cambio de estrategia por parte del gobierno. Por ejemplo, empezaron operativos conjuntos, se unificaron las fuerzas. Hubo una fiscalía, se acaba de nombrar, una fiscalía especializada a cargo de Santiago Marquel, encargada de esto. Y hay que decir, porque así como hicimos una crítica la semana pasada, hay que decir que, por ejemplo, el suceso en donde terminan baleando al jefe de antisecuestro tiene que ver con este cambio, por lo menos en la política práctica, no en la política teórica. En la política práctica han acusado de golpe.
No la puede calle. haber, Digo, no puede de la suceder calle, esto. la pelea en la calle. La pelea en la calle, lo dijo la ministra la semana pasada, empezamos a salir a la calle, empezamos a tener resultados, y es verdad, los resultados empezaron a estar a la vista. Por supuesto, para las víctimas no alcanza, hay miedo todavía, pero es una realidad. Hay una modificación de política. Quiero ir a Lomas de Zamora porque me parece importante que Carla nos diga, porque conoce la zona y porque ahí se dio, por ejemplo, un secuestro que en principio no había sido denunciado, lo que dice Nelson Pérez de Osvaldo Mercury, por ejemplo, ¿no? Y se mantuvo bastante escondido y bueno, después salió a la luz después de una semana más o menos. Sí. ¿Cómo es el panorama, Carla, en la zona sur? Bueno, en Lomas hubo una seguidilla de secuestros. Hubo un escribano, un fiscal, el hijo de un juez, un secretario del juzgado de familia, después pasó el de Osvaldo Mercury. Una chica que había ido a un supermercado de la luz a comprar y terminó también en Lomas, ¿no? Que empezó con un secuestro y terminó como en hubo una pareja de hermanos bolivianos por la zona de la Feria de la Salada que no fue denunciada. Nos enteramos de muchos casos que atrás de los denunciados hay un par más que no hacen la denuncia y existen, o sea que detrás de cada caso hay un par más sin denunciar. Eso es grave porque, bueno, tienen que hacer la denuncia, por miedo no la hacen. Hubo un secuestro virtual. Los vecinos, ¿por qué no hacen esa denuncia? Por ejemplo, hablé hace poco con el papá de una chica que lo llamaron a las 2 de la madrugada al papá, secuestro virtual. Le dijeron que la hija estaba secuestrada, la hija estaba bien, gracias a Dios. Y el papá, un señor mayor, aprovecharon la madrugada, aprovecharon la edad también y le pagó 15.000 pesos. No quiso hacer la denuncia. Cuando habló conmigo le temblaba la voz, tenía pánico y bueno, dijo no señora, no quiero darlo a conocer, no quiero hacer la denuncia. Entonces es como que cuesta que la gente se comprometa y lo haga porque hay mucho miedo y descreimiento de la justicia, Liliana. Eso es muy exactamente. Tremendo. Pienso que lo principal de todo esto, lo que más hay que puntualizar es en la justicia, porque hay una crisis judicial muy grande. ¿Pero por qué? ¿Porque creen que los fiscales pueden ser cómplices de algo? ¿Porque creen que no trabajan? Mira, por lo que vemos, para trabajar. Digamos, la policía trabaja, la policía allana con orden de un fiscal, por supuesto. El fiscal también reúne pruebas, pero después es como que el garantismo, los jueces, no vemos culpables. Hay un montón de casos. Ahora, hace poco en marzo mataron a Pablo en Banfield para robarle la moto. Hubo 11 allanamientos, detuvieron a una persona y no es el culpable. Pidieron cámaras de seguridad de pruebas, algunas se ven oscuras, ese es otro tema. Pero acá el tema es la justicia, cómo tarda la justicia en juntar pruebas y buscar un culpable. Hay un montón de casos, tenemos a Josué Baello también en Lomas de Zamora sin resolver el caso. Puse una cosa. Perdón, quería Nelson agregar antes, Pablo, me perdonaste para terminar la idea, si quieren agregar lo que dice Carla. Ha habido una serie de secuestros virtuales en el último tiempo y que no han sido denunciados, que me he puesto por otro lado con la gente. Y un poco lo que dice Cava, ¿no? Pero es más grave todo el problema. La gente, en primer lugar, no denuncia porque no van a recuperar lo que le secuestraron o lo que le robaron. Esto también va para cualquier otro tipo de robos. Hay entraderas que no se están denunciando en Recoleta, en Palermo, en Belgrano. No solo creen que no van a recuperar lo que les robaron o el dinero que pagaron por un secuestro virtual, sino que además creen que la policía va a fallar en el procedimiento, que no van a detener nunca a los delincuentes, a los culpables, y que si los detienen van a estar más tiempo las víctimas declarando que los delincuentes. Sí, bueno, hay una crisis hacia las instituciones, de confianza en las instituciones, que es tremendo. Se entiende, pero la contracara de esto fue un operativo ocurrido esta semana, en el día de ayer, donde una banda de gitanos dedicados a los secuestros virtuales y a los cuentos de engaños a las personas mayores termina siendo detenida. Haciéndose pasar por nietos. Exactamente, termina siendo detenida justamente en Recoleta porque una persona termina denunciando porque se dan cuenta, digamos, hay una creencia, y esto es verdad, hay una creencia y una sensación de que nada se puede hacer. Y sin embargo, esta mujer, por ejemplo, recuperó $45.000. Hay que empezar a sacarse
posiblemente esta creencia y el no denunciar, como también hay que empezar a dejar de echarle la culpa sobre la realidad de la inseguridad a los medios de comunicación que simplemente transmitimos lo que sucede. No, claro, pero los vecinos están acá y algo muy similar a lo que decía el gobierno anterior. Y aquí hay otra situación, ¿no? Es primordial no solo para recuperar o apresar al delincuente el tema de la denuncia, sino por una cuestión estadística. Claro. Si un Estado, las autoridades no tienen las estadísticas que realmente le muestren cuál es la realidad en la que están viviendo, difícilmente se puedan aplicar políticas de seguridad pública y de prevención. También acá tiene que haber una responsabilidad del Estado en agilizar también el sistema de denuncia. Claro. Quería detenerme un poquito en el tema de las cámaras, porque cuando Pablo hablaba del tema de las cámaras, Roberto, que está en la otra punta, en el oeste, y acá estamos hablando del sur. No, una cosa que quería... algo, digo, el problema de las cámaras es otro detalle, digo, alcanzan y además... Te cuento algo. El tema, por ejemplo, que quería recordar ahora era que en un momento dado los secuestradores, que parece que improvisan bastante también, usaban el teléfono de la niñera y se quedaron sin batería, sin tarjeta, sin esto, y paran, y el tipo baja a hablar a un locutorio. Impunidad. El delincuente, el secuestrador, en el auto, uno de ellos baja para hablar con mi yerno porque no lo encontraban en la esquina y lo habían citado. Y fíjate el nivel de sofisticación de la banda y de impunidad y de todo. Pero a propósito de eso, se determinó dónde era el lugar y se fue a buscar las cámaras y por supuesto la cámara no trabajaba, la tenían que... Claro. ¿Tienen ese problema? Eso pasa, fue como... Sí, el tema de la cámara que no sirve. Claro. No sirven las filmaciones porque de noche se ven en blanco y negro, de día se ven bien, pero de noche no se distingue bien. Y después tarda mucho la burocracia entre la justicia y el pedido de las cámaras a los municipios. Las cámaras dicen que se borran a los 20-30 días para renovar las grabaciones y la justicia a veces tarda, entonces hasta que se junta la prueba se puede perder la prueba. Pero en la mayoría de los casos o no funcionan o no viene bien la escena. Otro tema que fallan es como hablaba antes la abogada del caso anterior, que no se preserva el lugar del hecho como prueba. En el caso de Pablo Tito de Banfield, empezaron a pasar autos, o sea, a él lo balean para robarle la moto. Él cae, la moto queda tirada, no se la roban. Y bueno, las cámaras no detectan eso, que la cámara funcionaba, pero no detecta el hecho. Viene mucho tiempo después con la policía y en el momento pasaron, o sea, vino un solo policía que lo vio pasar una vecina y lo llamó, pero nadie dijo que preservemos el lugar del hecho, se murieron los casquillos de balas. Bueno, no es nada nuevo, digo, eso es exacto. Muchas veces se utiliza la cámara para resolver el problema, no para... o sea, claro. Yo no sé, o sea, tiene que ser prevención y termina siendo, a ver, vayan a buscar las cámaras. Los que piensan, obviamente, mi criterio es digno de ser discutido, pero yo creo que la cámara sin presencia policial poco sirve, porque si no después lo que nos acostumbramos es a mirar el video por televisión y en los noticieros. Y lamentablemente acá muchas veces cuando, esto es un error del mismo vecino que no tiene por qué no equivocarse, pide cámaras de seguridad para este tipo de cosas, bueno, para que después la policía los pueda aprender a los delincuentes. Nadie habla de la prevención, a mí lo que más me preocupa. Yo creo que la cámara debe funcionar adecuadamente y eficientemente, pero para trabajar más en la prevención que después en la represión. Es que supongo que el primer objetivo de las cámaras era eso, ¿no? Ahora me pasa que grabamos un secuestro y tampoco los secuestradores les importa mucho que haya la cámara porque actúan con una impunidad. El tema también ¿cuál es? Que en el centro de monitoreo haya la gente suficiente para mirar cada cámara. Quiero decirles que las últimas imágenes de los secuestros que vimos en televisión son cámaras privadas. Que son cámaras que en algunos casos hasta fueron buscadas por las propias víctimas. Y esto es importante también detallar. Está claro, y esto lo saben también los especialistas en seguridad, que este delito se combate con inteligencia previa. Es decir, hay que ser más inteligente que los delincuentes, básicamente. Y después yo quería consultar a los abogados, digamos, a ver, este secuestro express,
¿Es o no una privación ilegítima de la libertad? Porque ahí estamos hablando de penas mucho más amplias. Exacto. El punto que se habla de la justicia es cómo se va a condenar este tipo de casos, si simplemente por un robo, como era hasta hace muy poco tiempo, Claro. o si esto va a significar que por más que te metan media hora o 5 minutos adentro de un auto, es o no un delito federal que es la Bueno, libertad cooptada de En la cuanto a persona. las estadísticas, muchos de esos números justamente terminan pasando por robo, no por secuestro, cuando la persona fue privada de su libertad. A ver, el caso que decíamos de la NUS, que comienza cuando una chica sale del supermercado con una amiga, sube a su auto en la NUS, termina siendo una privación ilegal de la libertad, porque le cruzan el auto, se la llevan en su auto, se dividen, una parte en el auto de la víctima, otra en el que venían los secuestradores, y se la terminan llevando a la casa y le cometen una entradera donde además está toda la familia, los padres, ella, la amiga y otros hermanos. ¿Cómo figura eso? Claro, Figura como como está lo, tipificado. claro, como lo último, Entonces, como el robo. central- Y queda ese secuestro, Por eso siempre vamos a la justicia, todo claro. Y saben estos delincuentes a ver, el otro día el jefe de la Federal hablaba de delincuentes polirrubro. Sí. Bueno, han encontrado una vuelta, evidentemente, empiezan por una entradera, terminan con un secuestro. ¿La justicia va a tener en cuenta o no la privación ilegítima de libertad para este tipo de casos? Porque seguramente esto, por lo menos, va a frenar alguna idea loca de que cualquiera puede salir a secuestrar gente, porque esto es lo que estamos viendo. Claro. Y cualquiera que está en un auto puede ser cooptado por alguna persona, se te meten en el auto, te ponen en el baúl y te llevan en tu auto. ¿Cómo va a estar tipificado esto? Es, por supuesto, Hay que hacer un poco más severo. Más que digo, ustedes tienen la sensación, digo, a mí me pasa, yo vivo bueno, en conurbano y me pasa que cuando estoy llegando de noche, porque la verdad que el miedo es de noche, Todo ¿qué le pasa a ustedes? Usted que lo vivió en carne propia, a pesar de que fue de día. Bueno, mi hija, por ejemplo, ahora está dejando el auto afuera, por ejemplo. Hay una casilla de seguridad en la esquina, entonces, en vez de abrir el portón, que ese es el momento realmente crítico. autos afuera, Claro. El conurbano está lleno de... Y entras rápido a tu casa y salís rápido. Pero como uno Porque- cambia, digo, pero ustedes qué sensación tienen, digo, ¿tienen la sensación de que la gente realmente tiene miedo o la gente pasa todo esto también porque la gente al contrario no va prevenida, no cree que nunca le va a Ya pasar? vivimos en función del delito, Liliana. Vivimos en función del delito. Sí. Esto quiere decir que cambiamos nuestras costumbres. Claro, es como que, bueno, primero nos tuvimos miedo, nos asustamos, hicimos catarsis, ahora dijimos, bueno, hay que adaptarse a lo que hay, a la situación que estamos viviendo, y no queda otra que decir, bueno, no llevo más cartera, llevo el celular escondido, a ver, no llevo plata, no llevo joyas, pongo varita, tremendo. Hasta los ingresos mensuales de una familia se están adaptando a la inseguridad. ¿Qué quiere decir eso? Y contratan seguros para carreteras, puertas, no, pero en serio, puertas blindadas, seguro para las bicicletas, para los teléfonos, contratan seguridad privada, los edificios, el juego de espejos, las cámaras de seguridad, todo eso impacta en la economía mensual. Por eso la seguridad es un negocio. Seguramente. Bueno, un tema para debatir. Les agradezco a todos. Gracias a ustedes. Hayan venido. ¿Puedo decir algo así brevemente? Que me olvidé y es importante. No me olvidé, hay un detenido. Hay un detenido por el caso. Saben, ¿verdad? Perfecto. Claro. Bueno. Ahí vamos a ver como lo que hablaba respecto de las cifras. Claro. Sí, cómo queda. Bueno, gracias por habernos acompañado. Buenas noches.